Un saludo a la audiencia y un agradecimiento al quinto Congreso CICEP. Les habla Felipe Vallejo Reyes, autor de el trabajo Evaluación de un programa de entrenamiento mental en una rama de natación y waterpolo infanto-juvenil. Este trabajo corresponde a un proyecto de vinculación con el medio de la Universidad de Playa Ancha con el Club Deportivo Playa Ancha. El profesional que estuvo a cargo es Felipe Vallejo Reyes, quien os habla, que actuó como psicólogo del deporte. Este trabajo se hizo con dos estudiantes en un trabajo de titulación de grado de la carrera de tecnología en deporte. Tuvo una duración de 10 sesiones, y un inicio de junio y una finalización en agosto del año en curso. Hubo sesiones de entre 45 a 90 minutos en el horario que está indicado en la diapositiva, y el objetivo general fue eh, estabilizar y optimizar las capacidades mentales asociadas al rendimiento deportivo, y como objetivo secundario fue mantener y optimizar el bienestar anímico, y participaron deportistas inscritos en la rama de natación y waterpolo del club mencionado. Como antecedentes teóricos, la psicología del deporte tiene como objetivo optimizar y estabilizar las capacidades psicológicas involucradas en el rendimiento deportivo. Y conjuntamente la psicología del deporte también está valorando el bienestar psicológico de las y los deportistas y sus organizaciones. El entrenamiento mental consiste en el aprendizaje y práctica de diversas técnicas y estrategias psicológicas deportivas utilizadas antes, durante y después de una actividad deportiva para eh, potenciar el rendimiento deportivo de los deportistas. Las habilidades mentales que se trabajaron en el programa fue establecimiento de metas, práctica mental imaginada, la regulación emocional, la relajación, la activación, la atención y la concentración, y el autohabla o autodiálogo. La definición de estas mismas, establecimiento de metas, implica elaborar metas dialogadas, realistas y observables y evaluables en un plazo definido. El autohabla corresponde al diálogo interno, racional para diferentes objetivos mentales y psicomotrices. Las técnicas de relajación implican técnicas de distinta naturaleza, respiratoria, musculares, motrices y también mentales. Las técnicas de activación implican ajustar el nivel de activación o energía mental y física apropiadas al momento deportivo. La concentración implica procesar estímulos relevantes a la tarea, sean estos internos y externos, y hacer ajustes del foco atencional en distintos momentos de la acción deportiva. Las técnicas de activación implican ajustar el nivel de actividad mental y deportiva apropiada al momento deportivo. La concentración implica procesar estímulos relevantes a la actividad, sean estos internos o externos, y realizar ajustes del foco atencional. El pensamiento negativo implica inhibir o regular pensamientos irracionales que afectan la claridad mental y la acción deportiva. La práctica mental imaginada implica generar imágenes mentales de forma controlada y continua en distintas modalidades sensoriales. La regulación emocional implica el manejo de emociones negativas, tales como vergüenza, culpa o ira, para evitar sus efectos contraproducentes en la práctica deportiva. En cuanto al diseño, este es un estudio exploratorio con componentes cuantitativos y cualitativos, y también lo cualitativo implicó un cuestionario con preguntas abiertas. En cierto aspecto es un estudio cuasi experimental porque hubo un trabajo pre-post tratamiento del programa que se midió al principio con el test de habilidades mentales para natación, y también hubo mediciones sucesivas con un instrumento de afecto positivo y negativo PANAS. En cuanto al método, finalmente la muestra consistió en 7 menores de edad entre 7 y 14 años que cumplieron con al menos un 60% mínimo de asistencia a las sesiones. Inicialmente habían 27 participantes, de los cuales 12 aceptaron, o sea, inscritos en la rama de waterpolo y natación,
de los cuales 12 aceptaron firmar el consentimiento informado, pero efectivamente solo 7 tuvieron el 60% de asistencia a las sesiones. Como instrumento se adaptó desde el instrumento de TOPS de Thomas, que es de estrategias mentales deportivas, se adaptó un instrumento de 35 ítems que se validó por 2 entrenadores de natación nativos y que miden 8 habilidades mentales, tanto para entrenamiento como competición. Para evaluar el bienestar emocional y psicológico se ocupó una versión abreviada del test de afecto positivo y negativo de Watson, el PANAS, con una versión de 10 ítems. Y para la parte cualitativa se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas que se respondió en forma escrita para que los participantes valoraran el programa. En cuanto a los resultados, eh, acá tenemos las 8 capacidades, eh, digamos, mentales deportivas para el entrenamiento. En primer lugar tenemos, en azul tenemos la medición pre-programa y en naranjo la medición post-programa. Podemos ver que el establecimiento de metas subió. Acá el puntaje máximo es 4 puntos. El autohabla también subió de 1,4 a 2,2. Las técnicas de relajación subieron de 1,9 a 2,4. La variable de activación eh, de 1,6 a 1,9 puntos. La concentración subió de 1,7 a 2,6. El pensamiento negativo también subió. Acá lo que significa que mientras más alto el puntaje, los deportistas tienen un mejor control de los pensamientos negativos. En este caso estamos hablando del entrenamiento. También hubo una mejora en el manejo y regulación del pensamiento negativo. La práctica mental imaginada tuvo un leve ascenso, un mínimo, pero hubo un pequeño aumento. Esto es para el entrenamiento. Y la regulación emocional también demostró una mejora. Estos son resultados solamente descriptivos, no hay una inferencia estadística de hipótesis. En cuanto a las habilidades mentales para la competición, también en cuanto al establecimiento de metas hubo un incremento de 1,8 a 2,5. En cuanto al autohabla, también hubo una mejora. Las técnicas de relajación también demostraron bastante incremento relativo entre el pre y post test. Las técnicas de activación también demuestran un aumento importante. La concentración también mejora. El pensamiento negativo también tiene un incremento entre el principio del programa y la finalización de este. La práctica mental imaginada para competición también tuvo un incremento y la regulación emocional también lo demostró. En cuanto a la valoración cualitativa que los participantes, las y los participantes eh, respondieron, en cuanto a las preguntas que se hicieron por escrito, ¿qué actividades te gustaron más? Hubo como un ejercicio de una competencia de plancha, como un trabajo físico, y hubo un trabajo como de autorregistro consciente de qué pensaban y qué sentían durante este ejercicio de plancha, que competían, se hicieron 2 grupos. Esa fue una actividad valorada, ¿ya? Por 4 participantes. También se realizó una psicosíntesis de una actuación óptima y también hubo un trabajo de grabar sus técnicas de natación en forma subacuática para después que los deportistas y los deportistas se observaran y el entrenador le hiciera correcciones. Esas fueron las técnicas, los ejercicios que más fueron resaltados por los deportistas. En cuanto a cuáles actividades te sirvieron y para qué, ¿ya?
hubo trabajo de respiración diafragmática, que aquí se valora el beneficio de la concentración. También se hicieron ejercicios de visualización con música específica para natación, que también fue valorado. También hacíamos al inicio de las sesiones una meditación breve de 5 minutos, también que fue algo que se apreció positivamente. Y acá en varias partes se menciona el control emocional como un beneficio. Eh, también como otros beneficios fue la concentración, eh, la respiración para obtener la calma. La concentración fue uno de los elementos que se repite, y el control emocional. Eso fue como lo que ellos y ellas principalmente valoran de las actividades realizadas. Esto digo de forma cualitativa. Respecto del bienestar psicológico, en el que se, se ocupó el PANAS como una medida de síntesis emocional del bienestar psicológico. En las 4 mediciones sucesivas se aprecia un decremento del el bienestar emocional. En azul tenemos el afecto positivo, en naranjo el afecto negativo, y esta barra verde es el afecto positivo menos el negativo, es como una medida síntesis. Por lo tanto, mientras más bajo está, peor el estado anímico. Entonces, esta pendiente demuestra que hubo un decremento a través de las 4 mediciones sucesivas de este aspecto muy importante, que es el bienestar psicológico de las y los deportistas. En términos de discusión, podemos ver que el programa de entrenamiento mental evaluado cuantitativamente mediante la prueba de habilidades mentales en natación efectivamente permitió evidenciar descriptivamente un incremento de todas las capacidades mentales observadas tanto en entrenamiento como competición. Eh, no obstante, el bienestar afectivo monitoreado mediante el test PANAS demostró un decremento en el lapso del programa. Por lo tanto, el programa de capacidades mentales asociada al rendimiento deportivo no fue acompañado de una estabilidad o mejora en el bienestar psicológico. ¿Ya? Como limitaciones del estudio fue la baja participación, solamente 7 deportistas completaron al menos 6 de 10 sesiones de los 12 deportistas que firmaron el consentimiento informado. Por tanto no hubo una muy buena participación. También mezclaba deportistas de rangos de etarios muy distintos, de 7 a 14, dos deportes distintos, entonces también había una mezcla ahí que fue difícil, que puede haber influido en que hubo esta poca participación, y también la competencia entre ir a nadar o ir a este entrenamiento psicológico, que era algo totalmente nuevo. A pesar de que se hizo una charla introductoria, hubo baja adherencia o participación al programa. No obstante, estos 7 participantes sí tuvieron eh, beneficios objetivos medidos por el instrumento, y no está en esta presentación, pero obtuvieron bastantes rendimientos deportivos en una competencia local. Agradezco a la organización y a la audiencia y me despido. Muchas gracias por su atención.